Da inicio la 59ª sesión extraordinaria de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias convocado para esta fecha. Solicito al secretario técnico verifique la existencia del quórum para sesionar válidamente y de cuenta de los asuntos listados en el orden del día. Consonancia presidenta, le informo que se encuentran presentes la consejera Adriana Margarita Favela Herrera, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña y usted, por lo que existe quórum legal para sesionar. De igual manera le informo que el orden del día consta de 2 puntos. El primero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente Suprep 196 de 2015, respecto a la solicitud de adoptar medidas cautelares formulada por el Partido Acción Nacional y diversos ciudadanos dentro del expediente 149 de 2015 y sus acumulados 194, 174, 177 y 204, todos de 2015, a efecto de que se suspenda la distribución del denominado kit escolar por parte del Partido Verde Ecologista de México. El segundo, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de adoptar las medidas cautelares formulada por el Partido Acción Nacional dentro del procedimiento especial sancionador 245 de 2015 por la presunta calumnia en contra del citado instituto político. ¿Cuál es la cuenta? Gracias, señor secretario. Si no hay intervenciones en cuanto al orden del día, por favor, tome la votación correspondiente. Se consulta a quienes integran esta Comisión de Quejas y Denuncias si se aprueba el proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. De cuenta, por favor, del primero de los asuntos listados. Sí, Presidenta. El 22 de abril de este año, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el expediente Suprep 196 de 2015, por la que revocó el acuerdo de esta Comisión de Quejas y Denuncias número 85 de este año, para efecto de que se analice si la conducta denunciada respecto a la totalidad de los productos contenidos en el aludido kit escolar pudiera resultar violatorio de lo señalado por el artículo 209, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o alguna otra disposición en la materia y que a la brevedad se dictara una nueva determinación. En este sentido, del análisis bajo la apariencia del buen derecho que se realiza, se propone, primero, declarar procedente el dictado de medidas cautelares a efecto de que suspenda la entrega o distribución de los lápices, plumas, termos, gomas, reglas, sobres, relojes y cuadernos por parte del Instituto Político denunciado, toda vez que están fabricados con materiales diferentes al textil y podrían considerarse entrega de beneficios o bienes en contravención a lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del citado artículo 209. Segundo, se propone declarar improcedente el dictado de medidas cautelares respecto de los libros Mi primer libro de ecología y Mujer Mexicana y Participación Política, ya que reúnen las características para ser considerados como propaganda impresa y cumplen, bajo la apariencia del buen derecho, con los requisitos establecidos en la normatividad electoral, toda vez que están hechos con material reciclable, biodegradable y libre de sustancias tóxicas. Y en relación a las pulseras, mochilas y playeras, se estima que su distribución es conforme a derecho, sin prejuzgar el fondo del asunto, toda vez que están realizados con material textil, por lo que no se presume una violación a lo establecido en el numeral 4 del citado artículo 209. Es la cuenta, Presidenta. Gracias, señor secretario. Consideración de los consejeros, el proyecto del que se ha dado cuenta. ¿Ninguna intervención? Consejera Favela. Gracias, Presidenta. Pues yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo solamente pediría que donde se está haciendo en la página 18, donde se empieza a hacer el análisis de cada uno de los artículos que contiene el llamado kit escolar, sí creo que resultaría útil también señalar las frases que vienen incluidos en esos artículos, ¿no? Porque, por ejemplo, donde dice reglas, sobres y cuadernos, esta autoridad considera que dichos artículos, al no contener las propuestas concretas, entonces tendríamos que más o menos narrar, ¿no? ¿Cuál es ese? Bueno, dice, verde si cumple y los cuadernos, ¿no? O sea, como que narrarlos mejor para que se puedan, o sea, para que quede más claro, por qué estamos tomando esa decisión, ¿no?
porque nada más dice, la cuestión sería decir, bueno, si nada más dice, el logotipo del Partido Verde y con la frase sí cumple, ¿no? Estos tres elementos que vienen contenidos en el kit escolar. Entonces, pues para nada más decir que está esa frase y que no se está haciendo alusión a alguna propuesta o una propuesta concreta de campaña o algo así. Y y también cuando ya vamos a, bueno, cuando estamos haciendo referencia ya en la página 22 a las pulseras, mochilas y playeras, que sí se pueden seguir entregando. Entonces también ver cuáles son las frases o sea, el contenido de ellas, ¿no? Para que como que quede más claro, ¿no? Porque estamos haciendo como una diferencia entre lo que es, o sea, que se pudiera entregar como propaganda electoral como tal, si es que tiene alguna relación con los candidatos o una propuesta de campaña, alguna circunstancia de esa naturaleza. Entonces, nada más para que quede muy claro cuál es cuál es las frases que las contienen. Y también yo recibí el día 23 de abril, a través del sistema de gestión, un escrito del Partido Verde Ecologista de México. No sé si también lo recibieron todos los consejeros electorales o se recibió en la unidad técnica. En ese escrito, bueno, hacen una serie de referencias como para tratar de justificar cuáles son los materiales que se están utilizando y que si estos están hechos con elementos que son biodegradables y toda esta cuestión. Entonces no sé si sea bueno nada más hacer referencia a ese escrito del Partido Verde Ecologista de México, que fue recibido el 23 de abril a las 19:45 horas o 41 horas, simplemente pues para decir, bueno, se le tiene haciendo sus manifestaciones y que bueno, o sea, hacer algún tipo de referencia, porque bueno, son elementos que no sé si ya ahora en el expediente, y esa es una duda que yo tengo. Ojalá que ahorita el secretario técnico me pudiera orientar en ese sentido, porque les digo, fue recibido a través del sistema de gestión de este instituto. Y eso sería cuánto por el momento. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención? Consejero Ruiz, adelante. Gracias, presidenta. Bueno, coincido casi con el proyecto y tengo dos propuestas de modificación. La primera tiene que ver con retirar la aseveración contenida en dos párrafos, consistente en que estos materiales textil, en la página 15 está la primera aseveración, penúltimo párrafo. La mayoría de sus componentes, es decir, de estos materiales textiles o elementos de fabricación, sean de hilo o fibras. Yo leo el 209.4 de la LEGIPE y no habla de proporcionalidad de lo textil. Dice: los artículos promocionales utilitarios solo podrán ser elaborados con material textil. No veo forma de que se pueda entender que preponderantemente deben ser de material textil. Entonces, no coincidiría yo con esa aseveración en el proyecto. Si ya el tribunal después dice que sí es preponderante, pues ojalá, si llega algún día hasta decir eso, pues creo que nos complicaría, porque es preponderantemente textil. Y lo digo con preocupación porque, por ejemplo, el reloj, pues sí tiene textil, pero también tiene otras cosas.
y no quisiera yo que entramos a debatir en la comisión algún día si esto es preponderantemente textil o no. Entonces, más adelante se recoge esa aseveración en la página 22. Dice: por lo que en apariencia del buen derecho, la mochila, playera y pulseras entregadas por el partido están fabricadas principalmente a base de fibras e hilos. No estoy de acuerdo en que en este caso la mochila se incluya como procedente el que se puede entregar o improcedente el dictado de medida cautelar, porque sí observo que no es exclusivamente textil. Aquí la tengo a mi lado izquierdo y pues tiene lámina, tiene plástico, esto negro, y hule verde por la parte interior en alguna proporción en los dobleces. Entonces, bajo mi criterio de que deben ser 100% textil, o sea, no en grados, pues es que no compartirían el proyecto que la mochila esté dentro de lo entregable, y evidentemente pues modificando este párrafo en la página 22 o donde tenga que impactarse, así como lo que había señalado en la página 15, que ahí sí se fija la postura de que hay un criterio de preponderancia. Entonces, bajo esas modificaciones yo podría compartir el sentido del proyecto. ¿Es cuánto? Gracias, señor consejero. Estoy de acuerdo en analizar si los artículos objeto de esta medida, de esta solicitud de medida cautelar, se deben de considerar artículos utilitarios y que puedan ser objeto de una medida cautelar, simplemente por acatamiento a una sentencia de la Sala Superior. Yo en otras sesiones de esta comisión he considerado que esa disposición no tiene como una finalidad el que su transgresión pueda ser motivo de una medida cautelar. Para mí la finalidad de la norma son otros, no el que a través de una medida cautelar se pueda definir que si no se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 5, en el numeral 5 del artículo 259, tengamos que estudiarlo como una cuestión a dilucidar a través de una medida cautelar. Pero por tratarse de un mandato de Sala Superior, al haber revocado una medida cautelar determinada por esta comisión, es que considero adecuado el sentido del proyecto, coincidiendo con el consejero Ruiz Saldaña por lo que refiere a la mochila. Y tan considero que no es una norma cuya finalidad sea el que se tenga que dilucidar su cumplimiento, no en una cautelar, que no soy perito para definir ni aún bajo la apariencia del buen derecho si un artículo es textil o no es textil. Pero atendiendo la definición que en el propio proyecto se menciona, de acuerdo a la norma oficial mexicana, considero que es más plástico que un material textil. De ahí entonces que yo coincido en esa parte con el consejero Ruiz Saldaña, y no me parece adecuado, y sería una propuesta que sometería a mis compañeros, el que se divida el estudio en la página 18 de los artículos que son lápices, plumas, termos y gomas, y reglas, sobres y cuadernos. Para mí, todos estos artículos simplemente
por no ser elaborados con material textil, es que entonces caerían en la prohibición a que refiere la disposición y por tanto sería el argumento que nos llevaría a la conclusión de que la medida cautelar es procedente respecto de esos artículos. ¿Alguna otra intervención en cuanto en segunda ronda? ¿Segunda ronda? A ver, una pregunta nada más a la consejera presidenta, si me lo permite. Entonces, o sea, ¿cuál sería su propuesta entonces? O sea, ¿solamente sería factible que siguieran entregando qué artículos? Que solamente el libro. Y las pulseras, porque la playera. Perdón, permítame. Me pronuncié respecto a la propuesta del consejero Ruiz en cuanto a las mochilas y también coincido en cuanto a los relojes, que también y ahí sí me ajusto o tomo en cuenta, no que me ajusto, tomo en cuenta lo que en el proyecto se menciona de que en su mayor parte sea el material textil, y como yo considero que el reloj en su mayor parte, creo que de un reloj lo que importa es lo que se le llama caja, ¿no? O maquinaria, que no es textil obviamente, pues entonces también estimo que no debe de ser posible su distribución. Ah, ok. Pero así viene en el proyecto, ¿no? Sí, del reloj. nada más para precisar. Ah, ok. En segunda ronda, el consejero Ruiz. Veo que en esencia coincidimos sobre la mochila y acompañaría su propuesta de unir el inciso A con el inciso B de la página 18, que son los artículos, lápices, plumas, termos y gomas, reglas sobre cuadernos, en el entendido de que no son textiles. Y por lo demás creo no haber percibido algún otro tema que requiriera coincidir o pronunciarme. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero. Sí, yo insistiría en este tema al que usted acaba de referir. Me parece que lo toral para considerar lo procedente de la medida cautelar en relación con estos artículos es simplemente que el material con el que fueron elaborados no es textil. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? ¿En tercera? A ver, consejera Favela, en segunda ronda. Bueno, o sea, yo no tengo ningún interés en que se reparta o no se reparte lo de la mochila. Yo lo que no sé si diferenciar es si es textil o no, ¿no? Ahora, lo que había dicho el consejero Ruiz Saldaña es que que bueno, que está acompañado de cierre, ¿no? O sea, un cierre y no me acuerdo qué más era. Y plástico, que son los contornos. Entonces, yo ahí ya no, o sea, entonces la propuesta sería no, o sea, no permitir que se siga entregando esta mochila porque no es textil, o porque sí es textil, pero tiene estos elementos de plástico y el cierre que es de otro material. Esa es una duda. Y en relación con lo en los apartados A y B, yo creo que, bueno, digo, no tengo tampoco inconveniente en que si los quieren unir o no. Lo que pasa es que lo que yo entiendo es de que, por ejemplo, el inciso B en relación con reglas, sobres y cuadernos que están hechos de papel, ahí lo que es importante verificar es si se puede considerar como propaganda electoral, ¿no? Porque la ley dice que la propaganda electoral pues son toda clase de la propaganda electoral impresa debe ser reciclable y fabricada con materiales biodegradables. Y bueno, entonces yo creo que la razón de por qué se están separando es en el sentido de que si estas reglas, sobres y cuadernos tuvieran una alusión a propuestas concretas de campaña del partido político, del candidato, entonces sí se podrían
seguir entregando, ¿no? Porque entonces caería en el supuesto de una propaganda electoral impresa. Y en el caso del inciso A, que habla de lápices, plumas, termos y gomas, es porque, bueno, pues no pues obviamente no son de material textil, y tampoco sería propaganda impresa. Por eso yo les decía en un principio que para mí sí es importante que en cada uno de los rubros se ponga cuál es la frase, o si viene el emblema del partido político en cada uno de estos elementos, ¿sí? Sobre todo en el caso de las reglas, sobres y cuadernos. En el reloj, bueno, pues el propio proyecto dice que es procedente de la medida cautelar, porque no es, o sea, que aunque tenga la correa pues de tela o de material textil, pues finalmente no, o sea, lo que importa obviamente pues es la maquinaria, que es precisamente lo que da origen a lo que sea un reloj. Y en relación con la mochila, pues yo no tengo las habilidades suficientes para poder determinar si si es tela o es plástico, ¿no? Entonces, pues esa es la circunstancia. Pero yo lo que tengo la duda es que el consejero Ruiz Saldaña, según lo que yo he entendido, es si es tela, pero tiene elementos que son plástico, que es los bordes y un cierre. Y la propuesta de la consejera presidenta, si bien entendí, es porque toda la mochila, o como se llame, es de plástico. Entonces ya no sé cuál sea la propuesta, pero sí me gustaría nada más escuchar los comentarios, porque bueno, si vamos a tomar esa decisión de que tampoco se entregue la mochila, yo no tengo problema, nada más cuál sería el argumento, ¿no? Por favor, gracias. Bueno, sí, creo que hay una diferencia entre la postura, según entiendo, del consejero Ruiz y la mía, y es precisamente por lo que se contiene en el proyecto, se deberá entender un artículo elaborado con material textil cuando en la mayor parte del mismo sea ese tipo de material. Eso es, yo lo comparto porque precisamente para yo concluir respecto al reloj y a la mochila, es que si, bueno, pues lo que en su mayoría sea textil o no sea textil es lo que me va a determinar el sentido de lo procedente y lo improcedente. En cuanto a la mochila, es precisamente, y por eso mi criterio de que esta norma no es para una cautelar, pero en acatamiento me pronuncio. Creo que no es textil, se necesita un peritaje, no es textil a simple vista, y no importa para mí lo de los bordes, sino que en su mayoría el artículo no esté elaborado con material textil. Esa creo que es la pequeña diferencia entre el consejero Ruiz y de mi parte. Consejero Ruiz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, lo que creo no está en duda es que esa mochila tiene ciertos elementos que no es textil. Por ejemplo, estas partes del cierre o estas partes negras de plástico, etcétera. Ahora, si es lo restante textil o no, yo creo que tiene alguna proporción en la parte externa, pero en la parte interna sí está más plastificado, por llamarlo así. Uno siente la textura de forma distinta. Entonces, pues contiene hule en su interior, es lo que yo creo. Entonces, por esas razones, tanto el que tiene elementos que no son textiles como que se sienten en la parte interna plastificada, como permeable, ¿no? Como para que no entre el agua, pues esos son los objetivos de hacer esos tipos de productos de esas formas. Por eso es que yo estimo que la mochila no podría ser repartida. Y sobre los incisos A y B, yo lo que observo en el inciso A es que el proyecto es muy claro al decir, toda vez que están fabricados con materiales diferentes al textil y
podrían considerarse entrega de beneficios o bienes en contravención no solo al 4, sino al 5 del artículo 209. Si se uniera para que solo se atendiera conforme a que no cumplen con el artículo 4, tanto el inciso A como el B, no tengo problema. Podría acompañar esa parte del proyecto como lo formula usted, Presidenta. Es cuanto. Gracias. Me voy a permitir, porque ya agoté mi tercera ronda, hacer una contestación a la pregunta que no atendí en mi anterior intervención. En el inciso B mencionan que al no contener las propuestas concretas de campaña, pero tampoco lo contienen los lápices, las plumas y los termos. Entonces, de ahí que yo no encuentro por qué diferenciar el primer y el segundo grupo, el del A y el B. Simplemente por no estar elaborados con material textil, para mí es suficiente la conclusión de que es procedente. Tercera ronda, consejera Favela. Gracias. Bueno, pues yo acompañaría ya con estas explicaciones que ustedes han hecho, de que, bueno, entonces la mochila no se podría estar entregando, porque, bueno, les decía, yo no soy experta, no sé exactamente de qué está hecho, parece que sí está de material textil, pero por adentro, bueno, sí se siente otro tipo de material. Y ya, pues entonces se tendría que hacer el argumento como como mejor se pueda formular. Y en relación con esto, yo nada más les hacía la aclaración de que, bueno, en el inciso B, lo que yo entiendo que era la cuestión de que tratar de ver si se podía ver esos elementos como propaganda electoral escrita, ¿no? Pero bueno, si lo quieren unir, tampoco voy a hacer ningún tipo no tengo ningún problema con eso. Finalmente, de todos modos, en cualquiera de los dos casos, la medida cautelar es procedente, ¿no? Por cualquiera de los dos motivos. Sería cuanto. Gracias. Gracias, consejera. Entonces, tome por favor la votación correspondiente con las propuestas que se han formulado. Con mucho gusto, Presidenta. De acuerdo con las intervenciones que se han formulado, entiendo que hay acuerdo entre los tres integrantes en el sentido de que la mochila no supera el test legal y que por tanto las medidas cautelares serían procedentes, y en ese sentido tomaría la votación primero y luego, Presidenta, consultaría respecto del criterio de la materia textil, si es un criterio gradual como se propone en el proyecto, o bien si es como lo sostuvo el consejero Ruiz, en términos de que es un criterio cerrado o más fuerte en términos de la ley. De tal suerte que tomo la votación por cuanto hace a la propuesta del proyecto, con la inclusión de las frases que pidió la consejera Favela, así como con la propuesta de que la mochila no se incluya como artículo legalmente permitido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora consulto, Presidenta, respecto al criterio que debe de prevalecer en el proyecto respecto de lo que se debe entender por textil. Quienes estén con la propuesta del proyecto, a favor de levantar la mano. En contra. En este punto fue aprobado por mayoría de 2 votos, con el voto en contra del consejero Ruiz Saldaña. Es cuanto, Presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, de cuenta del segundo de los asuntos listados. Con gusto, Presidenta. El 22 de abril de 2015, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este órgano autónomo presentó denuncia por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, los cuales esencialmente consisten en la supuesta transmisión en radio y televisión dentro de la pauta que tiene derecho el Partido Revolucionario Institucional de propaganda política o electoral en la que se calumnia al partido político denunciante, lo que constituye una presunta infracción a lo establecido en la base tercera, apartado C del artículo 41 constitucional. En el proyecto se propone declarar improcedente la solicitud de medida cautelar, ya que del análisis del promocional no se advierte que se atribuye algún hecho falso o la imputación de conducta delictiva al Partido Acción Nacional, criterio que resulta concordante con el sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver, entre otros, el medio de impugnación Subrep 187 de 2015, en el que se analizó un promocional
que también tuvo como tema central la construcción ilegal de la presa, a que se refiere la queja que ahora nos ocupa. De igual forma, la referencia quita el agua a los campesinos de la región para abastecer su propia casa. Tampoco podría constituir la imputación de un delito como podría ser el de robo o despojo de agua relacionada con el servidor público vinculado al partido político denunciante, ya que tales expresiones abordan una situación que se relaciona con hechos acontecidos en el estado de Sonora y que tuvieron una destacada difusión a nivel nacional, aunado a todo ello la necesidad de maximizar el debate en el contexto del actual proceso electoral. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. Consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. ¿A consideración? Consejera Fabiola. Gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en los términos en los que está presentado, para declarar improcedente la medida cautelar, ¿no? En primer lugar, porque se analiza el promocional, no está la imagen de ninguna persona en particular, algún servidor público, algún candidato. Sí se hace referencia al partido Acción Nacional y se está señalando que un gobernador del PAN mandó construir una presa. Y también, entonces creo que no hay, como no existe una imagen contenida en el propio promocional del supuesto gobernador, esta es una cuestión que creo que se debe de resaltar y que está aquí en el proyecto. Ahora, también es cierto que en la propia sentencia a la que estamos dando cumplimiento, ya la sala, en la sentencia que se está aquí invocando, que es el SUP REP 187 del 2015, ya también la Sala Superior marcó unas líneas o criterios para poder analizar los mensajes cuando se trata de calumnia, ¿no? Entonces, simplemente explicar por qué en este caso, si bien es cierto, se está haciendo referencia a un partido político en concreto y se está haciendo la expresión de que se construyó ilegalmente una presa, lo cierto es que este tipo de frase ya fue analizada por la Sala Superior en aquella otra sentencia y ya dijo que eso no era suficiente para llegar a la conclusión de que se está imputando un delito y que por lo tanto pueda haber calumnia. Entonces nada más quería también explicar por qué en este caso no podría yo llegar a alguna otra conclusión diferente, como ha sucedido en otros asuntos que ya se habían resuelto por esta comisión de quejas. Sería cuanto. Gracias. Solicitamos la transmisión aún y cuando ya se haya intervenido en el debate. Entonces, más bien fue esto y no esto, ¿verdad? Otra historia negra del PAN. ¿Sabías que un gobernador del PAN se mandó a construir ilegalmente una presa de 120 metros de largo, 80 metros de alto, capaz de almacenar 4 millones de metros cúbicos de agua? Sí, una presa cuyo costo se estima en 170 millones de pesos y que le está quitando el agua a los campesinos de la región, solo para abastecer de agua su propia casa. Ya lo sabes, aguas con el PAN. Otra historia negra del PAN. ¿Sabías que un gobernador del PAN se mandó a construir ilegalmente una presa de 120 metros de largo, 80 metros de alto, capaz de almacenar 4 millones de metros cúbicos de agua? Sí, una presa cuyo costo se estima en 170 millones de pesos y que le está quitando el agua a los campesinos de la región, solo para abastecer de agua su propia casa. Ya lo sabes, aguas con el PAN. Candidatos a diputados del PRI. Gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consejero Ruiz.
Gracias, Presidenta. Para manifestar que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, en todos sus términos, me parece que no es posible advertir de este material calumnia alguna para el partido político. ¿Es cuanto? Gracias, consejero. También comparto el sentido del proyecto por lo siguiente. En un promocional anterior en el que se otorgó la cautelar y que fue revocada por la Sala Superior y a que ya refirió la consejera Favela, en ese promocional aparecía el nombre del gobernador de Sonora. Y además se mencionaba esto de que se construyó ilegalmente. Y con esos elementos, que me parece que fueron la base de aquella cautelar, analizados en su contexto, luego ya la autoridad revisora de nuestras determinaciones concluye que no constituye una calumnia. Entonces, en este promocional, siguiendo ya, orientándome con esas determinaciones de la sala, aún en este asunto creo que mucho menos habría la calumnia porque no viene el nombre del gobernador y además esa frase de construir ilegalmente fue la que analiza y en la que se centra la Sala Superior y concluye que no hay ninguna imputación de hechos que puedan constituir presumiblemente algún hecho delictivo. De ahí entonces que comparta el sentido del proyecto. Lo que no me parece son los argumentos, porque bueno, creo que yo en otras ocasiones lo he manifestado, que para mí se debe de analizar el contexto y no diseccionar el contenido. Y me parece que aquí es más claro esa disección, más que en otros asuntos, porque en la página 14 comienzan analizando frase por frase. Y me parece que estamos cayendo, desde mi punto de vista, se está cayendo en un extremo innecesario y bueno, me quedo con ese calificativo solamente. Se dice, no existe calumnia en principio porque la expresión con lo que inicia el promocional, esto es, otra historia negra del PAN, si bien el término negro, negra, puede dar la idea de algo sucio o incluso fuera de la ley, por ejemplo, mercado negro, etcétera. O sea, desde mi punto de vista son análisis innecesarios y razonar algo que desde mi punto de vista no sería lo que en todo caso pudiera ser el contenido del promocional, que en un momento dado pudiera llevar a concluir una calumnia. Para mí sería el argumento principal y suficiente, como lo hemos hecho en otros asuntos. No hay una imputación personal directa respecto a la probable comisión de un ilícito y el hecho de que la construcción haya sido ilegal, pues tampoco puede llevar a una imputación como lo resuelve en caso distinto la Sala Superior, y eso para mí sería el argumento suficiente para considerar improcedente la medida cautelar. Pero no, porque ese sí ha sido un criterio que yo he venido sosteniendo, de no diseccionar frase por frase. En otros sí, algunas frases yo cuando menos las he tomado para analizar la procedencia e improcedencia, pero en relación con el resto del promocional. Sería todo de mi parte. ¿Alguna otra intervención? Consejero Ruiz. Gracias, Presidenta. Bueno, me quedé pensando en lo que ha sostenido ahorita en su intervención. Yo creo que por exhaustividad en el análisis sí vale la pena esto que hace la unidad técnica, pero sí en todo caso rematar todo ese análisis de las frases con ahora visto en su conjunto, que creo que también lo ha hecho. Ahorita no ubico algún párrafo en ese sentido, de que si ya después trata de armar todo el conjunto, pero sí creo que es importante este tipo de aproximaciones para que así los justiciables tengan elementos de las razones que pues
llevaron esta autoridad a tomar la determinación. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Nada más, yo anuncio un voto concurrente por lo que he manifestado de partes que no me parece sean necesarias para llegar a la conclusión que se propone en el proyecto. Tome, por favor, la votación. Se consulta a quienes integran esta comisión de quejas y denuncias si se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 2 del orden del día en los términos originalmente propuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente que usted ha anunciado. Gracias, señor secretario. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, se da por concluida la sesión. Muchas gracias.